Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio al cual hemos denominado Filosofía Alternativa cada domingo. Hoy es muy temprano, son las 6:30 de la mañana. Si alguien está despierto, seguramente podrá escuchar esto, que es un poco de reflexión, de encontrarnos con el conocimiento y con las bases de la filosofía para compartir este domingo, que es 15 de mayo del 2022. Mi nombre es Miguel Gallardo y les doy la bienvenida a este espacio en donde, pues como les había dicho, compartiremos un poco de estos libros, de esta información. Y bueno, pues hoy me gustaría tocar un poco el tema de hasta dónde es la capacidad del ser humano para percibir su realidad. El ser humano desafortunadamente ha sido una guía de otras personas, de otros conceptos, de otras doctrinas a través de toda su historia de la vida. Me pregunto hasta la fecha cuándo pues cambiará ese modelo, ¿no? ¿Cuándo será el humano que tenga esa disponibilidad de poder ver un poquito más profundo qué es lo que pasa en su entorno, en su pensar, en su familia, y cuáles son las causas de ello? De hecho, uno de los libros que menciona esta parte muy importante, un libro de Platón, República, es eso, ¿no? Que solo vemos como una pequeña sombra de nuestra realidad, no alcanzamos a ver bien en profundo qué está pasando alrededor. ¿Y por qué pasa esto? Pues quizá es un poco el desconocimiento, otro el poder que han tenido algunos para podernos controlar, para podernos dominar en un sistema, en una forma de pensar, o a veces hasta en una conversación. Cuando no tenemos las bases, cualquier persona podría como pues darnos una forma a nuestra integridad, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar. Pero bueno, para abundar un poco en ese tema, podríamos empezar con este libro que les recomiendo, Historias de las Sociedades Secretas, de Ramiro Calle, donde nombra precisamente cuáles han sido estas sociedades que han influido en la historia de la humanidad y que han hecho que pues tengamos como ese control sobre ellos, ¿no? La iniciación de la Grecia, los empiritistas, también están los, los caballeros templarios, los masones, sociedades y sectas. Entonces habla un poquito en esa relación de manera histórica, se lo recomiendo, de por qué estas sociedades controlaron de alguna manera el pensamiento, la forma de vida, y hasta la fecha pues siguen teniendo sobre control de muchas personas y de muchas formas de cómo se rige en el mundo. Quisiera leerles de algunos, antes que se me olvide, algunas preguntas que me hicieron en la cápsula pasada. Una de ellas dice, si todos hemos sido manipulados, ¿quiénes son realmente los que tienen el control de nosotros? Pues realmente creo que tiene el control quien modela ese sistema o quien rige esa forma de conducta, ya sea cultural, social y hasta, como lo decía, personal sobre nosotros. Eh, cuando, dice otra persona, se llama Jorge, dice, ¿cuándo hablaremos de filosofía? También lo compartimos. Y otra persona pregunta, ¿qué piensas del grupo de Bilderberg? Bueno, pues ese grupo del Bilderberg sería entrar un poco en las teorías conspiratorias del mundo, de cómo hasta la fecha pues siguen controlando, digamos, desde la economía, a partir de los más poderosos del mundo, de quien controla los dineros y la economía de nuestro planeta, no solo de un país. Y bueno, en otro momento creo que tendremos la oportunidad de abordar este tema de este grupo que pues ha sido pues muy mencionado, y a veces muchos lo toman como una cuestión pues sí ficticia, pero bueno, sí hay muchos datos relevantes sobre eso y seguramente se los leeremos en la próxima cápsula informativa. Desafortunadamente
muchos de los sistemas que nosotros entendemos y creemos han ido evolucionando para mal y afortunadamente algunos para bien. Y la misma sociedad pues se ha ido adaptando a ellos, ¿no? En cuestión económica mayormente, en cuestión de adaptarse a los sistemas que puedan ser benéficos para tener ellos una prosperidad. En ese sentido, también las mismas compañías intentan generar grupos de conocimiento para poderlos adentrar en las empresas, en las compañías y generar ese tipo, pues no de humanos robots, pero sí de humanos hacia un sistema de control o de seguir ciertas normas, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos a quien nos da la posibilidad de tener nuevas formas de enfrentarnos a estos cambios como la globalización, que de alguna manera, bueno, pues ahora con esto de la guerra en Rusia y todo lo que está pasando, pues creo que la globalización se está un poco desprendiendo de ese formato tan fuerte que tenía en el mundo, sino va separando ciertas líneas y eso quizás sea un comienzo del rompimiento de la globalización mundial. Pero para tomar este tema quisiera leerles un análisis que encontré aquí propiamente que señala pues algunas formas de cómo sería las nuevas adaptaciones a los nuevos seres humanos en teorías que puedan ser y ayudarles dentro de la organización. Este es un análisis de teorías y nueva era de organizaciones adaptados al ser humano, que es un trabajo de Sergio Alejandro Neri. Él viene del Instituto Tecnológico de Sonora, de Roberto Zelaya Figueroa de la Universidad de Colima y Carmen Alicia Prado Gamboa del Instituto también Tecnológico de Sonora. Y nos dicen, el objetivo de este artículo es reflexionar acerca de la nueva era de las organizaciones y del nuevo ser humano. De alguna manera siempre ya lo señalan como si cambiáramos a otra identidad, sino nos vamos adaptando a las nuevas formas de ser y las nuevas formas del sistema. La metodología utilizada fue analizar la información obtenida a partir de la literatura relevante. Como resultado, se aprecia que existe una interrelación entre las organizaciones y el nuevo ser humano, causadas por la aceleración global, provocando cambios en la forma de relacionarse, sobre todo con la llegada del Internet, que todos sabemos, eso ha facilitado la comunicación para algunos y para otros ha servido pues de entretenimiento o también de confusión, que ha acortado brechas y facilitado la información al hacerla accesible para todas las personas y organizaciones. Como conclusiones, se deja en claro que la importancia de adaptarse debe ser de manera anticipada y de manera práctica para el ser humano pueda estar dentro de este sistema, que como lo comentaba, o sea, los mismos sistemas van tratando de buscar estructuras para adaptarnos y para poder ser parte de esa estructura. Les recomiendo un poco leer acerca de estos temas, de estas nuevas estructuras, y nos darán pauta a saber qué realmente se está llevando a cabo en conformación de los sentidos y de la forma de pensar de las personas. Tocando ese tema del lado un poco más personal, yo me pregunto, ¿cómo es que hasta la fecha muchos seres humanos siguen doctrinas tan antiguas que no tienen una comprobación real, sino más allá de una idea filosófica, de una tendencia, las pueden seguir porque quizá no tienen la información, quizá el humano no está apto para buscar esa información, para adentrarse dentro de esta comunicación y opta por seguir esas bases? Y me refiero desde lo religioso, desde lo gubernamental, ¿no? Podemos ver cómo hay ciertos tratos en países de Medio Oriente, ¿no? Donde a las mujeres se les somete a ciertos reglamentos o se tiene que llevar cierto pensamiento, se tiene que imaginar que así es esa realidad, cuando realmente no hay una comprobación, digamos, realista y
general de esto, ¿no? Seguimos pensando, podemos hablar de otros temas, ¿no? De la cuestión de los ovnis o quien realmente asevera cuestiones que nunca podrá como comprobar realmente, ¿no? De alguna manera tenemos, como dicen, la fe nos puede llevar hacia ciertos niveles y mismo Nietzsche lo decía en uno de sus libros, la fe es como el último pecado del ser humano, ¿no? O sea, como que te puede mantener en un sistema de creencias, de ideas, pero nunca llegar a esa realidad. Y a lo que me refiero es cómo podemos encontrar esa realidad, pues descubrirla. Si hablamos de cosas abstractas o cosas que no tienen una relación física o que la podemos denominar, pues sí podemos adentrarnos a partir de nuestro sentido, decir es lo que sentimos, es lo que pensamos, pero como el ser humano no es capaz todavía en nuestro tiempo de poder romper esa brecha, sino sigue esas doctrinas, sigue esas ideas sin tener como la base de conocimiento sobre ellas y además puede ser manipulado para muchas otras funciones en la vida sin enfrentarse a esa realidad. Y en el caso personal, pues también puede ser así, ¿no? Te pueden engañar con una teoría política, ¿no? La política pues tiene esa tendencia sofista de prometerte cosas que va a cumplirte, que va a cambiar y se repite una y otra vez y no pasan esas cosas y las personas siguen creyendo. De alguna manera creo o quisiera pensar que se sigue por una función también de encontrar un estado de tranquilidad o de también una posición dentro de esa política, aunque no sean las personas dentro que están en ese grupo político, de alguna manera apoyan esas posturas porque pueden pensar que sí es, pero también a la vez verse beneficiados. Creo que esa sería una de las líneas las que podría argumentar que puedan ser que lleguen a ese punto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegaría la capacidad del humano para poder distinguir su realidad con esa ficción, con esas promesas, con esas ideas que siguen controlando, que siguen manipulando su sentido de racional o su sentido objetivo, hasta científico, de lo que existe y lo que no existe, ¿no? Y es tan fácil como jugar con ese modelo que pues cualquiera lo podría hacer, cualquiera podría crear una teoría, un dios, una imaginación, una forma, ¿no? de vivir y podría hacer creer a las otras personas en este sentido, ¿no? Yo mismo podría decir, bueno, tenemos una nueva teoría en la cual si somos demasiado libres y ya no seguimos ningún orden, viviremos felices en la selva, vayamos, unámonos y entenderemos que nuestros sentidos nos pueden llevar más allá y vamos a encontrarnos entre unos y otros y nos podemos comunicar. Entonces toda esa, pues sí, de alguna manera charlatanería puede ser convencional para mucha gente, puede llevarla a ese sentido de convencimiento y si le damos como más forma y además nos aprovechamos de ciertos temas del pasado, de escritores, de filósofos, de otros, tomando esas bases para reiterar ciertas doctrinas, tendencias, la misma persona se va a sentir como arraigado a eso porque lo trae en sus raíces, pero también en sus raíces culturales, me refiero, si hablamos de la cultura, de las diferentes culturas que hay y empezamos a hablar, es que en nuestra cultura existe ese modelo, ellos vivían para todos amarse y que todo fuese muy hacia lo bueno, nunca cuentas el otro lado para no interrumpir tu doctrina, pues logras esa forma de convencimiento a algunos. Estoy haciendo una parodia de cómo funciona, ¿no? Si hablamos de los horóscopos, como lo había dicho la vez pasada, ¿no? Es que tú eres de esta manera, tú eres una persona que pues naciste que eres muy inteligente, entonces tu inteligencia la ocupas en esta forma y te va a servir para otras personas. Tú eres como una persona muy sensible y pues tienes que cuidar tu sensibilidad. Y entonces, pues todas estas cosas podrían ser de todos, pero pequeños detalles lograrán
identificar este modelo de cada una de las personas que se sienta arropado con estas doctrinas. Entonces, pues más bien la recomendación es eso, romper un poco eso hasta encontrar esas realidades y no dejar pues que la humanidad siga siendo controlada en un sistema de ideas que le pertenecen a algunos o que tienen un fin, digamos, un fin personal, ¿no? Muy bien lo podemos leer en este libro que se llama Teoría del Conocimiento y que habla precisamente de eso, de que ya la filosofía quedó en un plano de ya no de especulación, sino tiene que ser más objetivo ese pensamiento, ¿no? De dónde vienen esas ideas y a dónde terminan o a dónde van, de manera, pues, si no científica, pues de manera más lógica hacia lo que estamos diciendo. Y por ello, pues, me gustaría hablar esta parte que también encontré en otro lugar, precisamente de parte de teoría del conocimiento, y dice: este texto señala el origen del término epistemología, referido a la teoría del conocimiento científico. El tema está centrado en el desarrollo de la ciencia moderna y en particular en la crisis de los conceptos básicos o conocimientos del siglo pasado. Esto significó el fin de la filosofía especulativa en su capacidad de dar cuenta de las conceptualizaciones y de las teorías de la ciencia contemporánea. Al avanzar el siglo, también los más destacados empiristas debieron admitir su fracaso. La renuncia a las posiciones a prioristas y empiritistas llevó a la necesidad de concebir el conocimiento como un proceso constructivo, que el nivel individual se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad adulta y se prolonga al nivel social con el desarrollo de la ciencia. Este punto es como muy importante dentro de esa parte que les explicaba. ¿Cómo da el conocimiento? Ya no tenemos esa parte de la filosofía especulativa que te puede decir varias cosas. La misma filosofía sí es importante, pero fue cambiando. Se fueron demostrando otras teorías. Ya no se piensa lo mismo que en la Edad Media, o ya no se piensa lo mismo que los primeros filósofos de cómo era el mundo, cómo era la tierra plana. Quizá todavía algunos lo piensan, ¿no? Todavía algunos charlatanes pueden decir, pues sí, la luna es un satélite que nos está observando y por eso va a llegar pronto y van a venir los extraterrestres. Sí que va a haber críticas en ese sentido, pero si es así, compruébenlo. Si es así, pues denos las bases científicas de este modelo que argumentan o que se presume que es de esta manera, ¿no? Vuelvo a repetir esta parte porque me parece muy, muy importante. La necesidad de concebir el conocimiento como un proceso constructivo que al nivel individual se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad adulta y se prolonga a nivel social con el desarrollo de la ciencia. O sea, la ciencia nos va dando esa pauta, esos conocimientos. Y también hasta ese punto seguimos como en un límite del conocimiento. Vamos como aprendiendo sobre la ciencia. La ciencia también concibe errores después de varias comprobaciones, después de estudiar su método científico. Pero gracias a eso nos comprueba y siempre es tan radical en decir esto sí existe, esto se puede comprobar y esto pues es parte de una teoría, es parte de una investigación. Entonces, si así tomáramos el conocimiento, así podríamos como avanzar en ese proceso, digamos, del conocimiento y científico. Y por último, bueno, me gustaría leerles, por aquí tenía un libro que estoy leyendo que un amigo me hizo el favor de compartir, de Jaime Jiménez Cuanalo, se llama Jaime Jiménez Cuanalo, y su libro es Arzoología, una ciencia del arte. También podría decir que son esas nuevas doctrinas, nuevas formas de percepción, no científicas, pero sí que te da antecedentes científicos para darle su comprobación, para darle un antecedente, y sí es como el otro lado este es como el lado crítico del arte, es como tratando de enfocarlo en esto que hemos estado hablando, el lado científico, y dándonos argumentos para poder creer en lo que se dice a partir del arte. Este es
un poquito fuera del pensamiento local, de otras filosofías, aunque toma de referencia algunas, pero bueno, pues lo más importante es que da como una nueva postura de qué realmente es el arte y cómo se mira el arte hacia las diferentes formas. Les leeré solamente esta primera parte, que es un manifiesto, no lo voy a leer todo, pero sí les voy a dar como esta forma de pensar del autor, del escritor. En medio de la oscuridad y el caos causados por el choque del moribundo paradigma positivista burgués y el religioso medieval, que se niegan a morir por completo, nosotros proclamamos un nuevo paradigma. Nosotros denunciamos que todos los psicólogos que tratan de hacer pasar malos trabajos de psicología como arte para escapar de la crítica de otros psicólogos, a los sociólogos que pretenden hacer pasar mala sociología como arte para no ser criticados por sus pares, a los antropólogos que hacen pasar por artistas cuando no se les ocurre algo mejor, a los activistas sociales que dicen hacer arte para intervenir a las comunidades sin responsabilidad ni respeto, a los malos críticos que hacen crítica poética, que como poesía es muy mala y como crítica inútil, pero les permite escapar a su vez de ser criticados, a los curadores que se creen artistas, que se apropian de nuestro trabajo, lo deforman y nos explotan, cual si fuéramos meretrices sin tener el valor de una vez declararse artistas y estar así, sujetos a las mismas condiciones que nosotros, a los directores de instituciones oficiales del arte, a todos los expertos que se enredan en interminables malabarismos mentales que alientan al público del arte, transformándolo en un terreno estéril y sin ninguna trascendencia en la vida de las personas. A todos ustedes los denunciamos. A todos los que están cansados de vivir la esquizofrenia de un mundo que se debate entre las visiones, a los que están hartos de la esquizofrenia, a los que no pueden creer en el poder de los cuarzos, en los fantasmas y en la TV y el Internet, al mismo tiempo a los que se dan cuenta de la contradicción que vivimos entre la fe y la tecnología, a ustedes los llamamos Colectivo UAM y su Escuela Superior de Artes Visuales. Los convocamos a vivir la verdadera libertad del arte, un nuevo paradigma, más allá del underground oficial, de la rebeldía oficial, el postmodernismo oficial, de la vanguardia oficial. Digamos no a la contracultura oficial. Los llamamos a converger en una nueva escuela de arte, en una nueva visión artística de arte, en una visión científica, crítica, técnica, genuina, honesta, en resumen, en una visión realista, en un quehacer del arte como reinventar la realidad, en una nueva visión del arte como reinventor de la realidad. Nuestro esfuerzo descansa sólido sobre las bases de la artología, la nueva ciencia del arte y sus postulados fundamentales. París, primavera 2006, de este escritor Jaime Jiménez Cuanalo, su libro Artología, la ciencia del arte. Bueno, pues esta nueva tendencia se los recomiendo, léanlo, fundamenta muchas cosas, pero lo reitero, al final ustedes tienen que comprobar qué tan real son las cosas, no dejarse engañar, no dejarse manipular, no dejarse convencer por alguien, por una finalidad personal, sino más allá. Encontremos siempre las bases para conjuntar en armonía el pensamiento, sin ser una doctrina, sino de entendimiento, de comunicación, de cambiar el pensamiento del pasado a posicionarnos en un estado de racionalización más directa, más entendible, más clara, más allá que de las palabras, tengan esa comprobación científica pura, clara del pensamiento. Como se dice en la ciencia, es un esfuerzo, en la filosofía es un esfuerzo del pensamiento por lograr una concepción del universo mediante nuestros valores. Desde esa manera podemos entender nuestros valores prácticos, teóricos, a partir de esa comprobación y de esa lógica, cómo actúa
la ética para entender lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo. Les deseo un muy buen domingo y estaremos muy pronto en otra de nuestras cápsulas de filosofía alternativa. Escríbanos, ya saben, nos pueden encontrar en somosplayadelcarmen.com, que es nuestra revista, magaproducciones.com, que es nuestra casa productora donde pueden ver muchas de las películas que hemos hecho. Y bueno, estaremos muy pronto para echarles a perder otro domingo en filosofía alternativa. Mi nombre es Miguel Gallardo, muchas gracias.